Hola chicos y chicas, esperando que se encuentren bien, ya casi lo logramos, ánimo, nos falta poquito, vamos a echarle ganas. Vamos a continuar con transforma de Laplace, en específico con la sección 7.3, la primera parte de la sección 7.3, donde vamos a ver propiedades de traslación en el eje S de la transforma de Laplace. ¿Qué quiere decir esto? En específico, vamos a hablar de lo que se llama el primer teorema de la traslación. Hay ciertas propiedades de la transforma de Laplace que nos van a permitir hacer más simplificaciones a la hora de hacer la manipulación algebraica de las mismas. En este caso, el primer teorema de la traslación nos habla de una propiedad de traslación en el dominio S. O sea, cuando tú la transformas al dominio S, tiene una propiedad en específica y es la siguiente. Supongamos que tienes una función f de t cuya transformada de Laplace es f mayúscula de s. ¿Ok? El primer teorema de la traslación te dice que si tú multiplicas la función f de t por una función exponencial e a la a por t, lo que vas a hacer es trasladar la transformada de Laplace de f de t a unidades. O sea, que este dibujito lo dice, tú tienes la transformada de Laplace, es esta curvita roja. Esa es la transformada de Laplace de f de t, ¿correcto? Entonces esta de aquí es la transformada de Laplace de f de t. Si tú multiplicas esa f de t por la función exponencial, lo que vas a hacer es trasladar la transformada de Laplace de la función f de t. ¿Okay? El efecto de multiplicación por la función exponencial en el dominio t se ve como una traslación en el dominio S. Entonces, la propiedad sería multiplicación por una función exponencial e a la a por t en el dominio t, en el dominio original del tiempo, se ve como una traslación en dominio S. Ajá. Esa es la propiedad. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esa propiedad? Pues que podríamos también sacar transformadas inversas de traslaciones, ¿no? Como la transforma de Laplace de e a la a por t por f de t es igual a f de s menos a. Pues entonces si yo le saco la transformada inversa a esta, a la de afuera, obtengo la de adentro, ¿no? Eso es lo que vimos en transformada inversa. Entonces si yo saco la transformada inversa de f de s menos a, de la de afuera, debo de obtener la de adentro, ¿no? Que sería e a la a por t por f de t. ¿Okay? Entonces, la manipulación que vas a hacer es para que las funciones tengan la forma trasladada. En vez de f de s, va a ser s menos a. Y vas a poder sacar la transformada inversa de estas funciones. ¿Okay? Vamos a ver un par de ejemplos. Con esto nos va a permitir hacer otro tipo de simplificaciones a la hora de resolver nuestras ecuaciones diferenciales. Voy a sacar mis ejemplitos del libro. Entonces, ejemplos. Entonces, es la sección 7.3. Aquí dice, encuentre la transformada de la función f o bien la función f de t, o bien la transformada inversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en el número 6, me dice, encuentre la transformada de e a la 2t
por t menos 1 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, en este caso analizamos, este es como nuestro e a la a por t, es decir, este de aquí es como nuestro a, ¿no? Entonces, en este caso, a vale 2. Y este de aquí sería como nuestro f de t, el que vamos a transformar. Este de acá es f de t. Pero bueno, ya sabemos que no podemos transformar un f de t que tenga esta forma. Tendríamos primero que expandir el término, el cuadrado, ¿no? Entonces, si lo expandimos, nos quedaría transformada de e a la 2t por t cuadrada menos 2t más 1. Y eso sería lo mismo que separar e a la 2t por t cuadrada menos 2 transformada de e a la 2t por t más transformada de e a la 2t. ¿Okay? Escribimos como tres transformadas distintas. Entonces, en la primera vemos que sí tenemos esa forma e a la a por t. Aquí a vale 2. Esta sería nuestra nueva f de t. Esa f de t sí es válida. Aquí tendríamos de nuevo e a la a t, que es un 2, y esta sería nuestra nueva f de t. Y esta, la última, ya se puede resolver con tablita de transformada, ¿no? Entonces, usando la tablita de transformada, tendríamos que la transformada de f de t, ¿cuánto es? La transformada, la voy a poner en azulito mejor. La transformada de t cuadrada, ¿cuánto es? Transformada de t cuadrada, vemos nuestra tablita, transformada de t cuadrada es lo mismo que un t a la n, donde n vale 2, es 2 factorial sobre s a la 2 más 1. 2 sobre s al cubo. Sobre s al cubo. Esa es la transformada de t cuadrada. Y aquí la transformada de t es t a la 1. 1 factorial sobre s a la 1 más 1. 1 sobre s cuadrado. Esa es la transformada de f de t. O sea, es lo mismo que tuvieras un f de s tal que s es evaluado en s menos a, ¿no? En una traslación. Entonces, para sacar esta transformada, este término de aquí es como un f de s, lo mismo que este de acá. Es mi f de s. Déjame lo borro aquí y acá. Este es mi f de s, ¿ok? Pero dice el primer teorema de la traslación que la transformada de la exponencial por f de t es la transformada de la función f, pero evaluada en s menos a, donde a vale 2. Entonces, en este caso, f de s es 2 entre s al cubo, o sea que la transformada va a ser 2 sobre s al cubo, pero voy a evaluar en vez de s, voy a evaluar en s menos a, que es 2, ¿no? Esta es como mi f de s, pero evaluada en s menos a. ¿Okay? Y por otro lado, acá tendría un 1 sobre s cuadrada, pero voy a evaluar en s menos 2. Y la última se evalúa por tablita como 1 entre s menos 2. O sea, en estos primeros dos términos tengo que modificar este argumento de la s. El s ya no va a ser s, ahora el s va a ser s menos 2. Entonces esto sería 2 sobre s menos 2 al cubo más 1. En vez de s sustituyo s menos 2. Más 1 entre s menos 2. Y ya quedaría. ¿Ok? Hacemos otro. El 8. Dice 8. El 8 dice transformada de e a la menos 2t coseno de 4t. Pues en este caso mi a vale menos 2, mi f de t es este de acá, coseno de 4t. ¿Cuál es la transformada de coseno de 4t? Esa sería mi transformada de la función f.
Coseno de 4t es S entre S cuadrada más K cuadrada. S entre S cuadrada más K cuadrada. K vale 4, 4 por 4, 16. Esta cosa es mi f de S, la transformada de la función f. Pero como yo estoy haciendo una traslación en el eje S, la transformada de a la menos 2t coseno de 4t va a ser la transformada de f, que es S sobre S cuadrada más 16, pero voy a evaluar no en S, sino en S menos A, que en este caso vale menos 2. Entonces evalúo en S menos 2, o sea, evalúo S entre S cuadrada más 16, evalúo en vez de S, evalúo en S más 2. Entonces acá sería como un S más 2 entre S más 2 al cuadrado más 16. Ok, ahora sacamos transformadas inversas. Vamos a ver cómo está la onda. Para las transformadas inversas, por ejemplo, dice transformada inversa de 1 entre S menos 1 a la cuarta. Ok. Como todavía no sabemos muy bien cómo está la onda, vamos a volver a poner el teoremita, ¿no? Aquí lo ponemos. Entonces, acuérdate. Teoremita dice, transformada de a la por t por f de t es f de s menos a. Entonces, la transformada inversa de f por s menos a sería e a la a por t por f de t. Ok. Eso quiere decir que donde yo vea S del lado de donde voy a sacar la transformada inversa, ya no voy a tener un S, voy a tener un S menos algo, porque está trasladado. Este es como el nuevo S, ¿no? Entonces eso quiere decir que la traslación está dada por una unidad A. Esta unidad es A. Ajá. Es unidades A. Entonces yo podría reescribirlo, la transformada inversa de 1 entre S menos 1 a la cuarta, pues esto es lo mismo que yo tenga la transformada inversa de, es como algo de la forma 1 entre S menos 4, pero S está evaluada en S menos 1, usando la notación anterior, ¿no? Entonces esta es mi traslación, esta es mi traslación, ¿ok? Y esta es mi función f mayúscula, ¿no? Esto es lo mismo que f de s, pero evaluada en s menos a, en vez de en s. ¿Okay? Entonces esta es mi función f de s mayúscula y esta es mi traslación. Entonces saco la inversa de esta función. Esa la puedo yo calcular. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 entre s a la cuarta? Esta sería f de t, ¿no? ¿Cuál es la transformada inversa de 1 entre s a la cuarta? Pues no recuerdo muy bien. Necesitas... Esta es una transformada inversa de 1 entre s a la 3 más 1. O sea que necesito un 3 factorial arriba y un 3 factorial abajo. 1 sobre 3 factorial, transformada inversa de 3 factorial entre s a la 3 más 1. Es decir, que esto es 1 entre 3 factorial. Transformada inversa de 3 factorial entre s a la 3 más 1 es t al cubo. ¿Ok? O sea que la transformada inversa de 1 entre s a la cuarta, trasladada en una s menos 1, pues va a ser igual a una exponencial e a la a por t, donde a vale, esta de acá, 1, por la transformada de f de t, de f de s, que sería 1 sobre 3 factorial t al cubo. Esto es 1 sobre 3 factorial e a la t por t al cubo. Ok, a ver, otra más. Entonces, la importancia de transformadas es que tienes que primero
hacer muchos ejercicios de estos de sacar la transformada y sacar la transformada inversa antes de que te aventures a resolver las ecuaciones diferenciales. Porque esto es lo difícil, que sepas sacar estas transformadas. Una vez que ya aprendes bien a sacar las transformadas, aplicarlo en una ecuación diferencial va a ser más sencillo. Ok, entonces hacemos otra. Por ejemplo, el 14. Transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 2s más 5. Oh no, una s y un 5 al mismo tiempo. Ese es el terror de la transformada de Laplace. 1 entre s cuadrada más 2s. Me voy a esforzar mucho para que mi 5 y mi s se vean un poquito distintos. Ok. Entonces, anteriormente tuvimos algo así, ¿no? Que teníamos un factor cuadrático abajo y nos sacamos de onda porque no sabíamos cómo resolverlos. Lo que hicimos fue factorizar. En este caso, vemos que no podemos factorizar de manera tan sencilla, pero podríamos completar cuadrados abajo. O sea, ¿cómo completamos cuadrados? Pues para eso tenemos nuestro cursito de álgebra de Baldor. ¿Cómo completamos cuadrados abajo? Primero queremos poner una suma al cuadrado más lo que sea que sobra. Ok. Tengo mis primeros dos términos, s cuadrado más 2s. Eso se ve casi como un cuadrado, ¿no? Como un cuadrado perfecto. Sería s cuadrado más 2s. ¿Qué le faltaría? Un más 1. Con eso ya tendría el cuadrado perfecto. Pero no queremos afectar un término, entonces tenemos que sumarle y restarle 1. Eso le ponemos más 5. Ok. Entonces esto sería transformada inversa de 1 entre este cachito de aquí. Se puede factorizar como una suma de cuadrados. S más 1 al cuadrado. Y luego nos quedaría 5 menos 1, que es 4, ¿no? Más 4. Ok. Y eso se parece mucho a la fórmula que teníamos para seno en específico, ¿no? Esto es como si lo escribieras como un 1 entre s cuadrada más 4, donde s es un s más 1. Eso sería la traslación. ¿Ok? Entonces, esto parece casi un seno. Le faltaría tener aquí un k, suponiendo que k cuadrado es 4. Aquí tenemos k cuadrado es 4. Entonces, k vale 2. Entonces, esto sería una transformada inversa de 1 medio 2 entre s cuadrada más 4. Sacamos ese 1 medio. Ah, perdón, está trasladado, ¿no? Perdón, le quité el trasladado, pero sí está trasladado. Trasladado, que es un s más 1. Que sería 1 medio transformada inversa de 2 entre s cuadrada más 4. Trasladado también. Un s más 1. Ok, y eso sería como 1 medio la transformada de seno de 2t, pero trasladada a unidades donde a vale 1. Entonces aquí te quedaría como e a la t, a por t, donde a vale 1, por, en este caso es seno de 2t. ¿Okay? Entonces sí tienes que hacer todos los ejercicios impares de transformados y transformadas inversas, porque pues ahí va a estar la parte difícil, ¿no? A ver, vamos a hacer uno más. Entonces, ¿qué hacemos? Uno más. A ver. El 18, ¿qué dice el 18? El 18 dice transformada inversa de 5s sobre s menos 2 al cuadrado. Entonces aquí es donde empieza a ponerse medio confuso. Estábamos hablando de términos trasladados, pero vemos que aquí de hecho no tenemos realmente como tal un término tenemos un término trasladado, s menos 2, pero también aparece un s. Entonces nos queda un poco como que la duda de cómo deben de manipularse.
Sin embargo, lo que tenemos que hacer es pura manipulación algebraica. Queremos que todo lo que tenga S esté trasladado. Lo que no esté trasladado, pues lo voy a trasladar para que tenga la misma forma. ¿Qué quiere decir que la voy a trasladar? Le voy a dar esta forma de abajo, S-2. Entonces aquí como solo hay un S, voy a tener que hacer el viejo truco de restarle y sumarle un número, o sea, sumarle un 0, para que todos los términos sean trasladados. ¿Ok? Entonces aquí le voy a poner como un 5, S menos 2 más 2. Y lo pongo de esa manera para no afectar mi fracción. ¿Ok? Entonces esto lo puedo separar como una transformada inversa de 5 por S menos 2 sobre S menos 2 al cuadrado más 2 entre S menos 2 al cuadrado. Ok, ¿y qué gané con hacer eso? Que ya todos los términos están trasladados. De hecho, aquí podría simplificar un poquito. El primer término me quedaría como transformada inversa de 5 sobre S menos 2 al cuadrado. Ah, no, perdón, a la 1. 5 sobre S menos 2 a la 1. Más 2 sobre S menos 2 al cuadrado. ¿Okay? Eso ya lo puedo simplificar un poco. Saco el 5, transforma inversa de 1 entre S menos 2. Otra vez porque me quedó muy feo. 1 en S menos 2. Y luego saco el 2 entre transformada inversa de 1 entre S menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Ahora el primer término sale de tablita. Esto es 5 por E a la 2t. ¿No? Y el segundo no. Pero el segundo yo lo puedo escribir como una traslación para poder usar ese teorema de traslación. Esto es lo mismo que un 1 en S cuadrado, pero S está trasladado como un S menos 2. Y yo ya sé que la transformada inversa de 1 en S cuadrada es t. Entonces, pues aquí tendré un 5 y a la 2t más 2. La transformada inversa de 1 en S cuadrado es t, pero está trasladado 2 unidades. Y a la 2t por t. ¿Okay? Con eso ya quedaría. Ok, vamos a hacer un problemita de valor inicial. Aquí, resolver el problema de valor inicial. Entonces, como tenemos esta nueva herramienta del primer teorema de la traslación, va a haber más posibilidades algebraicamente. Se puede poner el álgebra, pero bastante complicada. Bueno, complicada en términos de álgebra, o sea, mucha talacha. Mucha talacha, puede volverse todo. Ok, entonces, ay caray, perdón. Tenemos el problema 22, y' menos y igual a 1 más t y a la t. Y la condición inicial es y de 0 igual a 0. Okay. Entonces resolvemos esta ecuación diferencial. Ya sabemos que primero vamos a aplicar la transformada de Laplace. Aplicamos la transformada de Laplace, transformada de y' menos transformada de y es igual a transformada de 1. Usando linealidad separamos transformada de 1, transformada de t y a la t. Transformada de y', ya se me olvidó. No soy nada buena recordando las fórmulas, pero bueno, ya tenemos por ahí nuestras tablitas. De y' es s transformada de y menos y evaluado en 0 menos transformada de y, ahí está. Transformada de 1 es que 1 en s, ¿no? 1 en s. Transformada de 1, perdón, es 1 en s. Transformada de t por e a la t. Eso es usando el teorema de la traslación que acabamos de ver. La traslación es a unidades. En este caso, a vale 1, esa es la traslación.
tenemos que sacar la transformada de t, que si no mal recuerdo es 1 en s cuadrada, pero como está trasladada a unidades, tenemos que evaluar en s menos 1. Entonces esto sería 1 entre s menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Luego, sustituimos las condiciones iniciales, y de 0 igual a 0, entonces esta cosa se va. Y aquí tendríamos s transformada de y menos transformada de y igual a 1 en s más 1 en s menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Ahí está, es el paso número 1. Paso número 2, despejar para la transformada de y. Despejar para la transformada de y. Ok, entonces factorizamos un s menos 1 que multiplica por la transformada de y. Eso es igual a 1 entre s más 1 entre s menos 1 al cuadrado. Despejamos para la transformada de y, quedaría como un 1 entre s por s menos 1 más 1 entre s menos 1 al cubo. ¿Ok? Ahí está. El tercer paso para resolver ecuaciones diferenciales sería aplicar la transformada inversa. Entonces, aplicando la transformada inversa de la transformada de y es igual a la transformada inversa de 1 entre s por s menos 1 más transformada inversa de 1 entre s menos 1 al cubo. ¿Okay? La transformada inversa de la transformada de y sería nada más y. Y aquí tendremos la transformada inversa de 1 entre s por s menos 1 más transformada inversa de 1 entre s menos 1 al cubo. Ok. Ok, observamos el primer término. Aquí tenemos uno trasladado, s menos 1, y uno no trasladado, s. Si tú intentas hacer el truco que hicimos anteriormente, te meterías en problemas porque tendrías un s, abajo tendrías un s menos 1 más 1 por s menos 1, ¿no? Pero como esos términos están en el denominador, no puedes hacer lo mismo que hicimos arriba de separar en dos términos para dejar todo trasladado. Aquí no aplica porque está en el denominador. Entonces, para resolver esta transformada inversa vamos a usar lo que hicimos en la sección pasada, fracciones parciales. Esta de aquí, lo único que tiene s está trasladado. Entonces aquí sí podemos usar el teorema de la traslación. ¿Ok? Entonces para esta hacemos fracciones parciales, para esto usamos el teorema de la traslación. Ok, entonces vamos a decir que esto es a más b. ¿Ok? Vamos a resolver primero a y luego b. Luego para resolver a tenemos que sacar la transformada inversa de 1 entre s por s menos 1. Ajá. Tenemos que usar fracciones parciales. 1 en s por s menos 1 es lo mismo que a en s más b en s menos 1. Siendo fracciones parciales sería a por s menos 1 más b por s. Ahí está. Y ya, ¿no? Hacemos la sustitución en las raíces de nuestros términos lineales. Sustituimos s igual a 1. Nos quedaría 1 igual a por 0, que es 0, más b por 1. Entonces, b vale 1. Sustituimos s igual a 0. Nos queda 1 igual a por menos 1. Quedaría menos a más algo que es 0. Entonces aquí quedaría a igual a menos 1. Entonces, a sería igual a transformada inversa de menos 1 en s más 1 en s menos 1. Lo que es lo mismo que menos transformada inversa de 1 en s más transformada inversa de 1 en s menos 1.
¿ok? Lo que es lo mismo que transformada inversa de 1 en S es 1 menos 1, más transformada inversa de 1 en S menos 1 es E a la 1 por T, E a la T. Ok, esa sería A. Para B, ¿qué sería para B? Para B sería transformada inversa de 1 en S menos 1 al cubo, ¿ok? Esto es lo mismo que tú saques la transformada inversa de un 1 en S cubo trasladado, ¿no? S menos 1. Trasladado, en este caso, a unidades donde A vale 1. Entonces, esta es tu función f de S mayúscula. Entonces, esa es la que tengo que trasladar. Digo, perdón, sí, trasladar. Primero, sacarle la inversa, ¿no? Transformada inversa de 1 en S al cubo. De acuerdo con las formulitas, esto tiene que estar escrito como 1, 2 sobre S a la 2 más 1, ¿no? Lo voy a poner aquí abajo porque eso lo estoy haciendo mal. Esto sería como transformada inversa de 2. Espérame, que no me gusta cómo está quedando esto. Voy a mover ese A igual a 1. A igual a 1 lo voy a poner acá. Entonces, esto sería transformada inversa. Necesitamos un 2 para completar la transformada inversa, porque eso es un S a la 2 más 1 sobre 2 factorial por 2 factorial. 1 sobre 2, transformada inversa de 2 sobre S a la 2 más 1. Y eso es ni más ni menos que un medio de T cuadrada. ¿Ok? Entonces, para B, esto sería f de t, este es como mi f de t, multiplicado por e a la a por t. Un medio de t cuadrada multiplicado por e a la 1 por t. Eso sería B. Y con eso, pues ya acabamos. Ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. Entonces, y sería a más b. Y sería a, que es menos 1, más c a la t, más b, que es un medio de t cuadrada e a la t. ¿Ok? Ok, entonces la clave para esto es hacer todos los problemas de transformada y transformada inversa antes de que empieces a hacer ecuaciones diferenciales, porque aquí solamente utilizas lo que desarrollaste, ¿no? Entonces lo difícil va a ser que saques transformadas y transformadas inversas. Entonces la receta será pues hacer todos los ejercicios impares de transformadas y transformadas inversas. Una vez que ya salgan esos, resolver ecuaciones debería ser fácil, ¿no? Algebraicamente va a ser talachudo, pero ya las bases ya te dicen cómo resolver las transformadas y las transformadas inversas, ¿ok? Bueno, chicos, continuamos pronto. Cuídense mucho.